Les envío un cordial saludo a todos mis amados pastores de la barra ministerial de la Iglesia Unidad Cristiana Nacional en diferentes lugares de la República Mexicana. Esta mañana, desde uno de los salones del Instituto Bíblico, quiero llevarles a una reflexión acerca del desafío del traspaso generacional. Una de las verdades que siempre debemos tener presente aquellos que deseamos dejar una huella profunda en la presente y futura generación es la siguiente: la vida es un ciclo constante. Basta solo con echar un ojo a las cosas que nos rodean, la naturaleza, los árboles, los animales, el clima, los sentimientos, las otras personas y hasta nosotros mismos. Todos en esta vida tenemos un ciclo. Inclusive la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 15, citando la Nueva Traducción, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las cosas se repitan una y otra vez. Las cosas, amados, no pueden permanecer sin cambios. El único que no cambia es nuestro Dios. En sus manifestaciones divinas y en todos sus atributos, Él es eterno. Nuestro Dios es inmutable, es perfecto, y después de allí, todo lo demás es cambiante. Por ejemplo, los padres dejaremos siempre un legado a través de nuestros hijos, los maestros con sus enseñanzas, y nosotros los pastores dejaremos una herencia espiritual y formativa con las personas que nos continúan. A menudo nosotros, como seres humanos, personas naturalmente, tendemos a resistirnos a aceptar esta gran verdad. Pero toda la Escritura está llena de evidencias constantes de cambios de relevos generacionales. Uno de los casos más marcados es el caso de Moisés y Josué. Es notorio, ya que había una influencia inmensa y un gran liderazgo que Moisés había ejercido en su generación. Parecía ser que no había quien pudiera compararse con Moisés en su liderazgo. Era un hombre de mucha labor, era un hombre de una gran personalidad, y la manera en que él hablaba cara a cara con Dios era una capacidad que nadie más la pudo tener. La forma en el que él recibía, amados, la palabra normativa de parte de Dios para entregársela al pueblo de Israel era admirable. Estamos hablando de 120 años de vida que tenía Moisés. Fueron 120 años de experiencia, muchos de los cuales fueron ocupados para guiar al pueblo de Dios a una tierra que anhelaban poseer. Todo al final de su vida, lo único que pudo hacer Moisés fue mirarla de lejos. El tiempo del relevo había llegado para Moisés y Moisés tenía que estar dispuesto a aceptarlo. Tanto en la historia del pueblo terrenal de Dios como del pueblo de Dios en lo espiritual, que es la iglesia, nosotros debemos entender que siempre los tiempos de Dios son perfectos, y como iglesia de Cristo el día de hoy tenemos que aceptar los relevos generacionales. Nuestra Iglesia Unidad Cristiana tiene 40 años. Han venido grandes siervos de Dios que han impactado en su generación, pero también hoy vienen remanentes nuevos. Se han repetido inclusive patrones que nos hablan de que siempre han existido o existirán generaciones de Moisés, pero también generaciones de Josué. La generación de Moisés, por ejemplo, le llegó su momento, en este caso, de dar un paso al liderazgo de la siguiente generación. Estaba ahí la generación de la liberación, esa generación que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, pero venía tras de él una nueva generación, que sería la generación de la conquista. Yo así lo veo en mi congregación, lo veo también en mi Iglesia Unidad Cristiana. Tenemos una generación que está hablando de nuestro presbítero, el fundador de esta iglesia, de aquellos hombres de Dios que en el transcurso de 40 años nos han llevado de victoria en victoria. Pero, amada Iglesia Unidad Cristiana, hoy se levanta la generación de los Josué. Ya no nos toca liberar, ahora nos toca conquistar en el nombre poderoso de Jesús. Es imposible pretender perpetuarnos en nuestras posiciones y llamados. Necesitamos intencionalmente prepararnos y preparar a todos los que están a nuestro alrededor, nuestro apoyo y nuestra visión, como lo hizo Moisés con Josué, y que comprendas que detrás de ti
viene de manera inmediata integrándose las nuevas generaciones de Josué. Eso es una realidad bíblica y constante. Te repito, los ciclos no solo tienen fases y etapas por los que pasan ciertos acontecimientos o ciertos fenómenos que nos llevan a una etapa nueva de conocimiento. Todos los ciclos también se vuelven a repetir en ese mismo orden. Por eso es importante transmitir la visión a nuestros relevos. Nuestra iglesia tiene 40 años y hemos visto cómo personas bien intencionadas también han intentado dañar el avance del reino de Dios por resistirse a aceptar y entender que la vida para todos es un ciclo. Los ministerios no son lugares en el que debemos nosotros usar como plataformas para perpetuarnos en posiciones con el único fin de asegurar nuestro futuro. Los ministerios son más bien realidades que debemos permitirnos nosotros para prepararnos y preparar a la presente y futura generación, para que la visión de Dios continúe cuando nosotros no estemos en escena. No recomiendo tomar decisiones erróneas al hacer el traspaso del legado de los ministerios y las responsabilidades en el hecho agonizante de la muerte. Hay personas que quieren esperar ese momento, pero no es la condición más recomendable. En estas condiciones, muchos seguidores y discípulos asegurarán al líder o al pastor que seguirían sus instrucciones al pie de la letra, pero la experiencia nos dice, a través de los años, nos ha mostrado que en vez de que estos seguidores en realidad continúen la visión, la terminan enterrando y todo se vuelve un caos, porque tal vez el líder no se preparó jamás para su relevo generacional. Concluyo esta reflexión diciéndote lo siguiente: con la lucha de poderes y con la lucha de intereses económicos y de autoridad, lo único que vamos a provocarnos es separarnos, dividirnos y enemistarnos, crear divisiones innecesarias. Observe lo que dice la Biblia en Números 27, del versículo 15 al 23, que en el caso de Moisés. Dice la palabra que Dios le responde a Moisés diciendo así: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y entre delante de ellos y que los saque y ahora los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová le dijo a Moisés: toma a Josué, el hijo de Nun, varón en el cual hay un espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Esa posesión de mano, esa imposición de mano, es una imposición de autoridad. Y en el versículo 19 dice: y lo pondrás de delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás cargo en presencia de ellos. Esto también significa, amado, algo que es bíblico: la imposición de manos del presbiterio. Que la iglesia reconozca que el relevo generacional no se fabrica debajo del agua, sino se fabrica públicamente. Por eso en el versículo 20 dice: y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y Moisés fue obediente conforme a lo que Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar. Eso significaba respaldo espiritual, y delante de toda la congregación eso significaba un legado constante, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Moisés, estimados pastores, no esperó llegar al monte Pisga para tratar de seleccionar al sucesor de la tarea que Dios le había encargado. Tampoco él llamó a una votación democrática. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor no es democrática, es teocrática. Había un Josué que desde joven había servido a Moisés, y había un Josué que Dios lo había escogido desde su nacimiento. Josué había peleado junto a su líder Moisés muchas batallas que Dios les había mandado. La transición que hacía Josué estuvo acompañada de momentos importantes. Número uno, yo quiero subrayar: el Espíritu de Dios estaba con él. Y número dos, las manos de Moisés habían sido puestas sobre su cabeza en señal de empoderamiento, en señal de autoridad y de relevo de una generación a otra. Quiero que Dios, en nuestros corazones, en nuestras mentes,
nos haga sensibles a través de la guía de su Espíritu Santo, para que usted y yo aprendamos a discernir el momento, a saber el momento en el que debemos comenzar a confiar a las siguientes generaciones esta visión tan maravillosa que Dios nos ha dejado, llamado Iglesias Unidad Cristiana. Puede ser que a lo mejor sean tus propios hijos que tengan el llamado genuino de parte de Dios, a quien tú le estés entregando la estafeta, o puede ser otro colaborador cercano. Pero la idea, amados pastores, es entender que la vida es un ciclo y que tarde o temprano nos tocará hacer el traspaso de la generación de Moisés a la generación de Josué. No compliquemos la transición, sino seamos personas que quedemos en el recuerdo como verdaderos puentes generacionales, que en un futuro alguien estará recordándonos en un mensaje lo que nosotros hoy estamos trabajando. Que el Señor nos bendiga.